paletas. ¡Wow! ¡Mami! 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 ¡Mamá! Nahuel tiene un perrito. ¡Es hermoso! Ay, ¿un perro? Sí, es chiquito, lindo, tierno, juega, salta y da besos. Yo soy chiquito, lindo y tierno. ¿Puedo tener un perro? Lali, ya lo hablamos. Tener un perro es una gran responsabilidad. Hay que dedicarle tiempo, cuidarlo. Pero yo tengo un montón de responsabilidad. Responsabilidad. ¡Eso! ¡Yo tengo! No sé, Lali, lo tengo que pensar. Quizá más adelante. ¡Ufa! Siempre más adelante. ¡Jugamos a las paletas! Al final siempre me dice lo mismo. Más adelante. Yo quiero tener un perro ahora. ¿Para qué querés un perro? Me tenés a mí que soy 1000 veces mejor. ¿Un perro sabe hacer esto? Oh, no es lo mismo. El perro de Nahuel, cuando me ve, se pone contento y mueve la cola. ¡Facilísimo! ¡Mira qué contento que estoy! Cola para allá, cola para acá. Socundam, socundam. Pero el perro de Nahuel es muy obediente. Le digo que se siente y se sienta. ¡Más fácil todavía! ¿Esto te divierte tanto? Pero al perro, si le pido la pata, me la da. Yo también te doy la pata. ¡Ey! ¡Tienes olor! Desearía tener un perro como un mejor amigo. Un perro como mejor amigo, ¿eh? Esos ladridos. Elvis. Elvis. ¿Qué estás haciendo, Elvis? Ah, Elvis, ¡pará! Elvis, ¿qué pasa? ¿Te acordás que querías un perrito? Bueno, soy tu perrito. ¿Me la tirás y te la traigo? ¿Quieres la pelota? ¿Quién quiere la pelota? ¿Quién la quiere? ¡Yo! ¿Me rascás la panzota? Sentado. Dame la patita. Muy bien. ¡Sí! Y mira, cuando estoy contento muevo la colita. No sale. ¿Es de verdad? Como vos querías tanto un perro, fui al consultorio de Pupu Cosquillas y me dio una poción mágica para convertirme en perro para siempre. ¿Para siempre? Sí. Ya casi estoy totalmente transformado. Aunque todavía no sé ladrar bien. Uy, pero a mí me gusta como sos. Más como eras antes. ¿Y ya no vamos a bailar? No, los perros no bailan. ¿Y no vamos a cantar? No, los perros no cantan. ¿Y no vamos a ir más al país de los amigos invisibles? No, los perros no saben ir. Además... ¿No podés hablar más? Está terminando la transformación en perro. Tenemos que ir a ver a Pupu para viajar y andar sin parar.
llegar a un lindo lugar, hay que saltar, girar y bailar. Y al país de los amigos invisibles voy a llegar. Elvis, espera. ¿Qué son esos ruidos? ¡Ah! ¡Elvis! ¡Qué bien funcionó la poción! ¡Pasen, pasen, por favor! ¿Qué puedo ofrecerles? ¿Algo para tomar? ¿O un hueso? ¿Una pantufla vieja? Lindo perrito. ¡Ahí va una pelota! Doctor, ¿puede hacer que Elvis vuelva a ser el de antes? Así parece muy feliz. ¿No habías dicho que querías tener un perro, Lali? Sí, pero a mi amigo invisible lo quiero más. Todo indica que no hay una poción que detenga la transformación. Elvis será un perro para siempre. No, no quiero. Bueno, hay una forma, pero requiere de mucha paciencia. ¿Cuál? Hay que volver a educarlo como un amigo invisible. ¿Educarlo? Aquí están las instrucciones. Hay que seguirlas paso a paso. No será nada fácil. Y mejor hacerlo rápido. ¡Quédate quieto, Elvis! ¡Ay! ¡Ay! ¡Elvis! ¡Para! Aló, aló. Aquí Pupu Cosquillas. Esto es Educando a su amigo invisible. Gracias por acompañarnos. Ejercicio número 1. Elija el juego preferido de su amigo invisible. Eso le traerá un bonito recuerdo de su amistad. ¡Ya sé! ¿Querés jugar? Bueno, pero portate bien. Que no se te caiga. Ahora, pegale con la paleta. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Elvis! Ejercicio número 2. Muéstrele a su amigo invisible sus objetos preferidos. Evite las pelotas, huesos, botellas de plástico, medias y otros objetos favoritos de los perros. Mira, Elvis, tu colección de cosas. Acá está tu broche violeta, tu sacapuntas, la lamparita y esos son todos. ¡Uy! Ejercicio número 3. Seguramente su amigo invisible ya habrá progresado mucho. Ahora, solo siéntense y compartan un momento juntos. Cierren los ojos. Respiren profundo. Cuenten 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y repitan. Soy un amigo invisible. Soy un amigo invisible. Soy un amigo invisible. Dale, Elvis, decilo. Soy un amigo invisible. No tengo cola. No tengo cola, No tengo pulgas. no tengo pulgas. Hablo en vez de ladrar. Hablo en vez de ladrar. No soy un perro. No soy un perro. ¡No! ¡No! ¡Ay! Oh. Elvis, ¿no te acuerdas cuando fuimos a pastar con las ovejas?
a bailar para el acto de la escuela? ¿Y los dibujos que me hiciste? ¿Y cuando salvamos un pajarito? ¿O cuando tenías miedo del duende? No te acordás de nada. ¡Lali! ¿Querés jugar a las paletas? ¡Volviste! ¡Ya no sos un perro! ¡Un perro! ¿Yo? ¿A quién preferís? ¿A un perro o a mí? ¡A vos! ¡Ya es tarde, amiguita! ¡Vamos a la cucha! ¡Qué bueno que volviste! Hasta mañana, Lali.